Buenas noches. Un placer darles la bienvenida a nuestro programa Conversando con Humberto para este martes 22 de abril del año 2025. Me gustaría mucho saber si me están escuchando bien, si el micrófono funciona. Será un placer para mí saber cuando se conecte. Mientras tanto, a Rosana Tavares Rodríguez, muy bienvenida. Mi hermana, dígame si me escucha bien, si se escucha. Si el micrófono está funcionando perfectamente, puede escribirlo ahí, si se escucha bien o no. Bernabé Lundi, muy bienvenido. Dígame si se escucha bien, porque con estos micrófonos uno nunca sabe. Pueden escribirlo. Perfecto, muchas gracias, Rosana Tavares Rodríguez. Un placer tenerlos por aquí. Esta noche tenemos a China para principiantes. O sea, vamos a hablar un poco de China. Vamos a hablar del comercio chino y todo ese tipo de cosas. Está bajo el volumen, me dice Bernabé Lundi. No debería ser. Dígame ahora si se escucha mejor. Mi hermano Guillermo Morfe, muy bienvenido. Qué placer. Dígame, Guillermo Morfe. Ya yo lo subí. Richard Ramos también está por aquí hoy. Parece que el micrófono mío no está funcionando como debiera. Vamos a ver. Ok, ya se escucha bien. Perfecto. Bien, China es un tema sumamente interesante, más interesante aún con la guerra arancelaria y comercial que hay entre Estados Unidos y China. China es la segunda potencia económica del mundo, es una potencia militar, tiene la marina más grande del mundo, pero la última vez que China estuvo en una guerra fue en el año 69 o 73 contra Vietnam. No le fue bien para nada, porque los vietnamitas venían de pelear contra los franceses, pelear contra los japoneses, también estaban peleando contra los norteamericanos y tenía uno de los ejércitos más preparados. La experiencia en combate no se puede sustituir con nada. Y los chinos entonces atacaron a Vietnam y los vietnamitas le dieron hasta con el cubo del agua. Fue una guerra corta, de baja intensidad, pero los vietnamitas venían de todo ese tiempo de guerra. En el año 75 los norteamericanos tuvieron que abandonar Vietnam. Ustedes recordarán cuando ellos abandonaron Hanoi. Entonces se llamaba Hanoi, ahora se llama Ciudad Ho Chi Minh. Luego de eso, los chinos han tenido enfrentamientos cortos y baja intensidad en los Himalayas con los soldados de Bharat, de la India. Pero ya, después de ahí no han tenido. Los norteamericanos, sin embargo, han estado peleando todo el tiempo. Desde antes de la Primera Guerra Mundial, los norteamericanos han estado constantemente peleando. Cuando usted va a Washington de paseo, se va a encontrar con monumentos a la Guerra de Vietnam, monumentos a la Primera Guerra Mundial, monumentos a la Segunda Guerra Mundial, monumentos a las diferentes guerras que han habido. Porque los norteamericanos no han dejado de combatir. Su marina es muy experimentada. Tengo familia en la Marina de Estados Unidos. No solamente su marina es muy experimentada, su ejército, su infantería de marina, todo el mundo tiene prácticamente experiencia de combate. O sea que sí, China tiene más barcos, pero la Marina de Estados Unidos está constantemente en el mar, constantemente proyectando el poder norteamericano alrededor en todos los océanos. Bien, antes de continuar hablando, permítanme orar. Todavía tengo mis dudas con el micrófono, pero ni modo. Oramos. Señor y Dios, muchas gracias por la bendición de poder juntarme con los hermanos aquí
para conversar un poco acerca de China y de comercio internacional y hasta un poco de geopolítica. Que el programa no sea largo, pero que el programa sea muy bueno en cuanto a información, para que mis hermanos que se reúnen conmigo tengan información sólida en sus manos para poder juzgar los acontecimientos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, China no es de ahora. No crean que China comenzó en el año de 1949, cuando Mao Zedong, el 1 de octubre de 1949, proclamó la República Popular China, la República Comunista China, la República del Pueblo Chino. Es cierto que había terminado, Mao había salido victorioso, muchas gracias Manuel, en la guerra contra Chiang Kai-shek, contra el Kuomintang, que era el gobierno oficial. Hubo una guerra civil, había habido, la guerra civil comenzó por 1910 por ahí, y los japoneses invadieron a China en el 1937, cometieron muchísimos crímenes, mataron millones de personas. Sí va a quedar grabado este conversatorio. Mataron mucha gente. Me recuerdo, yo no estaba ahí, pero he leído y he visto videos sobre la masacre de Nanjing, donde los chinos mataron unos 3 millones de personas. Los japoneses mataron unos 3 millones de personas usando sables samurái y decapitando y cortando gente y con bayonetas. Una cosa terrible, terrible. El caso es que la cultura china es una cultura milenaria, tiene muchísimos años, tiene más de 2 milenios, 3 milenios o más de existencia. Pero China se debilitó grandemente a finales del siglo XIX, en lo que los chinos llamaron el siglo de la humillación, donde las potencias occidentales, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y esos países se dividieron a China como un pastel. Y por eso vino la guerra de los Boers, donde los nacionalistas chinos trataron de defender su país y echar de China a todas las potencias que los ocupaban. Y luego de eso vino la guerra civil, que como les dije terminó en octubre de 1949, cuando el Kuomintang de Chiang Kai-shek tuvo que abandonar a China e irse a vivir a Formosa, que ahora es Taiwán. Eso fue lo que sucedió ahí. Si bien es cierto que Mao Zedong estableció la república el 1 de octubre de 1949, Mao fue bueno como líder militar y como líder político para establecer las bases políticas del partido chino y todo eso. Pero Mao Zedong no fue bueno administrando, no fue buen administrador de las cosas públicas. Por ejemplo, en los años 50, a Mao se le ocurrió algo llamado el Gran Salto hacia adelante, que consistía en colectivizar la tierra, la producción agrícola, colectivizarla, y también mover mucha gente del campo, productores agrícolas, llevarlos a la producción industrial. Él intentó hacer eso, pero eso fracasó. O sea, él intentó copiar lo que Stalin había hecho en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero eso fracasó. Sí, la cantidad de personas, el número más bajo de víctimas, de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial, se estima alrededor de 50 millones de personas. Yo estuve viendo hoy al profesor Frank Dikötter, estuve en un webinar que estaba dando, y entonces él hablaba de que se estima que durante este periodo del Gran Salto hacia adelante, que duró 4 o 5 años, alrededor de 45 millones de chinos murieron de hambre. Fue una hambruna, una tremenda hambruna creada por las políticas de Mao Zedong. Otro invento de Mao Zedong que no salió bien,
Bendiciones, mi hermano Luis Flores. Otro invento de Mao Zedong que no salió bien fue la revolución cultural. Mucha gente piensa que era otro tipo de cosas. La revolución cultural era un proceso para introducir el marxismo, leninismo en el pueblo. No. Dice el profesor Frank D. Cotter, creo que también lo confirma el profesor Stephen Kotkin, que no era más que Mao se sentía asustado por todos los fracasos que había tenido y estaba tratando de identificar quiénes eran las personas que querían sustituirlo. Y entonces lo que hizo fue darle poder al pueblo, a la base del partido, para que identificara quiénes eran los líderes del partido que eran corruptos. Y eso fue una cosa terrible. Muchísima gente fue presa, fue mandada a campo de reeducación, como le llamaban ellos. Incluso el padre del actual chairman del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, el padre de Xi Jinping, también fue afectado, porque era un dirigente político en ese entonces, también fue enviado a campos de reeducación. O sea, fue una cosa terrible. Buenas noches, Stephanie, un placer tenerte por aquí. ¿Cuándo arranca China? China tiene que esperar que Mao Zedong muera. Mao Zedong muere en el año de 1973. Hubo un espacio de tiempo entre 1976, perdón. En el 76, la muerte de Mao, la llamada Banda de los Cuatro, la viuda de Mao intentó quedarse con el poder con otra gente, pero fracasó. Y entonces Hua Guofeng fue chairman temporalmente de 1976 a 1978. Luego de Hua Guofeng, entonces llega Deng Xiaoping. Deng Xiaoping echó las bases. Echó las bases para lo que sería el desarrollo económico futuro de China, porque todavía no arrancaba. Él echó las bases, las negociaciones con Estados Unidos y todo eso para lograr el arranque. Pero China seguía siendo un país pobre. En el periodo de Deng Xiaoping, China todavía seguía siendo un país pobre porque las dos grandes cosas que echaron hacia adelante a China, que fueron su ingreso en el 2001 a la OMC y también la finalización del acuerdo multifibra, no se había dado. El acuerdo multifibra terminó en el año 2005. Le voy a explicar ahora en qué consiste el acuerdo multifibra. Esto no es entretenido, pero es información que ustedes deben manejar, que deben tener tienen que conocerla bien para que cuando les vengan a hablar ustedes sepan de qué están hablando y lo que pueden decir. O sea, no es un asunto espiritual que los va a elevar a las alturas, no es la profecía ni los desarrollos proféticos de los cuales hablan Hermes Tavera, Dios lo tenga en su gloria, ni Vladimir Polanco y esa gente sobre doctrina y cosas así. Pero es información que ustedes deben conocer, que ustedes deben tener. Especialmente un nuevo americano que hay llamado Bernabé Lundi. Deng Xiaoping estuvo en el poder desde 1978 hasta 1989. Estuvo ahí hasta 1989. Sale a raíz de la situación de Tiananmen. Estuve escuchando varios expertos hoy mientras investigaba para este programa de esta noche. Me pasé el día escuchando expertos y buscando información y analizando cifras y datos. Y hay un experto que dice que realmente todo el control que el Partido Comunista Chino ejerce en China, o sea, ellos tienen muchísimas cámaras de vigilancia en todas partes, ellos saben cuando usted come, cuando no come, saben por dónde camina la gente porque tienen muchas cámaras y muchas cosas ahí. Todo eso es resultado de miedo. Tiene miedo al pueblo. El día de la gran matanza, cuando tiraron los tanques, 200 tanques y alrededor de 100.000 soldados chinos entraron a la plaza de Tiananmen, donde había manifestaciones de jóvenes universitarios pidiendo más apertura en China. Y el asunto es que el Partido Comunista Chino no va a permitir aperturas políticas. No va a permitir apertura política
Porque fíjense en la historia. En el año de 1956, en Hungría, el pueblo se tiró a las calles pidiendo apertura política. Estaban cansados del gobierno comunista. ¿Qué hizo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¿Qué hizo Moscú? Pues Nikita Khrushchev mandó los tanques rusos, los T-54, no recuerdo cuáles tanques eran, T-54 sí, creo que eran, entraron en la capital de Hungría y acabaron con eso, acabaron con la revolución. En el año de 1968 también en Checoslovaquia, la gente se tiró a la calle, la gente quería libertades y mandaron los tanques. Pero en junio del año de 1989 pasó algo muy importante. No recuerdo el día exactamente, pero el día en que los polacos votaron salirse del sistema comunista, los rusos, los chinos dijeron que eso no le iba a suceder. Y ese mismo día mandaron 200 tanques y 100,000 soldados a acabar con las manifestaciones de Tiananmen, que ya tenían unos días, y ellos aplastaron completamente la rebelión que había en la plaza de Tiananmen. Se habla de manera extraoficial de entre 2,500 y 3,500 muertos civiles en la plaza de Tiananmen. Aplastaron eso completamente. Y a partir de ahí entonces comienza Jiang Zemin como chairman, como el gobernante, jefe del Partido Comunista Chino, jefe del gobierno chino y todo eso. Este fue un periodo en el cual en el año 2001 todavía estaba Jiang Zemin. En el año 2001, en enero, China entra a la OMC. ¿Cómo entra China a la OMC? La Organización Mundial del Comercio. Los Estados Unidos entendían, los gobernantes norteamericanos, entendían que si China entraba en la OMC, iba a producir desarrollo económico, se iba a crear una clase media, y que esa clase media iba a presionar al Partido Comunista Chino para que abriera y entonces hubiesen libertades políticas y se permitieran otros partidos políticos aparte del Partido Comunista Chino. Yo entiendo que hace mucho que los norteamericanos están equivocados con eso. ¿Por qué? Stephen Kotkin dice, después de muchos años de estudios, él es un especialista, mi hermana Margarita Jiménez, buenas noches. Él es un especialista en la historia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y también estudia a China. Él es profesor de historia en la Universidad de Princeton, en New Jersey, una de las principales universidades del mundo. O sea que el hombre no es poca porquería, el hombre es un erudito. Yo soy un seguidor de él. De igual manera tengo que decir de este hombre, de Frank Kotter, que incluso fue profesor muchos años en Hong Kong. O sea, son especialistas en China. Entonces ellos dicen que, si bien es cierto que los chinos han abandonado, dicen que son marxistas-leninistas, eso lo dicen que son marxistas-leninistas. A pesar de que dicen eso, ellos han abandonado el marxismo. Lo han abandonado porque hay dos fundamentos grandes en el marxismo. Son anticapitalistas y son antiimperialistas. Los chinos son capitalistas, se han dado cuenta de que el sistema de economía centralizada, eso no funciona. Dirigida por el gobierno, eso no funciona. Y han tenido que permitir que la empresa privada crezca y se desarrolle. Pero la empresa privada crece y se desarrolla hasta donde le interesa al gobierno, al Partido Comunista Chino. Y esto es algo que tenemos que tener muy importante. El Partido Comunista Chino controla el gobierno, las Fuerzas Armadas, controla la actividad privada y a todo el mundo. O sea, hay un control centralizado en China dirigido por el Partido Comunista China.
Recientemente, creo que lo había dicho en un programa anterior aquí, vi un programa en el cual un especialista en China dijo que cuando soldados norteamericanos juran como soldados, o cuando los diputados, senadores norteamericanos, funcionarios públicos, cuando ellos juran lealtad a la Constitución de los Estados Unidos. En China se jura lealtad al Partido Comunista Chino. Es una especie como de aquel famoso concepto del PLD de servir al partido para servir al pueblo. Eso era lo que sucedía. Entonces, ellos abandonaron la parte de anticapitalista, pero no han dejado de ser imperialistas. Y también mantienen la parte leninista de que hay que tener control completo de todo el poder, de todo el aparato estatal, de las Fuerzas Armadas, de la educación y de todo lo que se mueve. Eso es así. Ellos son leninistas y hasta cierto punto son maoístas. O sea que ellos no son marxistas, pero siguen siendo. ¿Cuándo arranca China? Ya les habíamos dicho que realmente China arranca cuando en el año 2001 los norteamericanos impulsan la entrada de China a la OMC. Antes de eso ya China estaba arrancando. En el año de 1976, en el Banco Mundial, en el ranking que hace de países debido a su PIB per cápita, China era el país en el 76 y el país 123. En el año de 1999, China era el país 130, o sea que había descendido en el ranking per cápita del Banco Mundial. Pero sin embargo, para 1999, el año 2000, China tenía una sobrecapacidad de producción y tenía muchísimos productos almacenados porque no podía detenerse de producir, porque entonces su economía se iba a caer y la gente iba a dejar de trabajar. Además de que muchas empresas habían comenzado a llegar a producir en China. Es a partir de la entrada de China en la OMC en el año 2001 que China comienza, todos esos excedentes que tenía guardados en grandes almacenes, comienza a distribuirlo a nivel mundial. Aquí comenzamos a comprar muchísimos productos chinos y estamos consumiendo muchos productos chinos. Y luego, en el año 2005, cuando termina el acuerdo multifibra. El acuerdo multifibra era un programa, un acuerdo global para regular el comercio mundial de productos textiles. Pantaloncillos, franela, panty, brasieres, jeans y todo eso. Entonces, los países asignaban cuotas por los países consumidores, los grandes consumidores, Estados Unidos, Europa y cosas así, le asignaban cuotas a países para comprarles. Los grandes Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, esa asignación de cuotas terminó el 1 de enero del año 2005. Ustedes recordarán que en República Dominicana había más zona franca, muchísimas zonas francas, y había muchísima gente trabajando en zona franca para esa fecha. Y las zonas francas se cayeron aquí, porque ya no tenían dónde exportar todos esos productos. ¿Por qué? Porque China se preparó para el final del acuerdo multifibra. ¿Cómo se preparó? El concepto general es que China manipula su moneda principal, que es el yuan. Lo manipula hacia la baja. Helen Pérez, una destacada, muy destacada economista dominicana, en un texto que mandó a un grupo donde estamos, ella dijo que el yuan se devaluó un 70% entre 1984 y 1986, un 37% entre 1989 y 1990 y un 45% en 1994. ¿Por qué devalúan la moneda? Para hacer que sus exportaciones sean más baratas. O sea, es más barato comprar
en China que comprar en República Dominicana, porque China mantiene artificialmente mantiene su moneda barata, muy barata, para que la gente compre en China. Compre, a pesar del transporte marítimo y todo eso, es más barato, mucho más barato comprar en China. Así que China ha estado utilizando diversas, aparte de debilitar el yuan, de hacerlo barato, China maneja el valor del yuan para mantenerlo barato, para que sus exportaciones sean más baratas. Antes China era un país barato en mano de obra y cosas así, pero ya no es así. Los chinos se prepararon bien, los chinos tienen muchísimos ingenieros. Incluso en China hay más ingenieros en tecnología que lo que hay en Estados Unidos. Lo que pasa es que los chinos han estado tratando de hacer de que su consumo interno crezca, pero los chinos no gastan. Ellos gastaban un poquito más antes del COVID, pero después del COVID y del encerramiento, que duró mucho más en China que fuera de China, ellos se han constreñido. Además, después de los problemas serios que hubieron con Evergrande y las demás empresas constructoras de China que quebraron, entonces los chinos tienen miedo de gastar lo que tienen, porque hay muchísimos chinos que están comprometidos con préstamos que tomaron para comprar casas que no se le han entregado, ni se le van a entregar nunca, pero tienen que seguir pagando préstamos. Entonces es un lío muy grande. Entonces, otra de las cosas que hace China es que subvenciona a sus empresas exportadoras. Las empresas que exportan, China le da incentivos fiscales, como la reducción de impuestos para empresas que exportan productos estratégicos, subsidio directo, apoyo financiero a sectores claves como la tecnología y la manufactura, facilitación de comercio electrónico como plataformas para JD y Alibaba. Han implementado programas para ayudar a exportadores a vender en el mercado interno y también en el mercado externo. Seguro de crédito a la exportación, todas estas medidas, protección contra riesgos comerciales internacionales. Entonces, todas estas subvenciones que China hace tienen un impacto significativo en la economía global. Por ejemplo, competencia desleal. Las empresas chinas, al recibir apoyo financiero del gobierno, pueden ofrecer productos a precios más bajos. Por ejemplo, en República Dominicana, la Comisión de Defensa Comercial y Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguarda ha tenido que iniciar en el pasado, hace rato que no, creo que en este año todavía, ahora en febrero, terminó una investigación, un proceso de investigación, porque los chinos han estado, las empresas dominicanas dijeron, nos están perjudicando, porque que ellos hacen dumping, dan subsidios y todo eso, y entonces sus productos obligatoriamente tienen que llegar más baratos a pesar de lo lejos que vienen. Por ejemplo, en 2024, creo que terminó ahora 2025, tubos EMT, o sea, tubos, tuvieron que ser penalizados con aranceles. Varillas de acero corrugado en el año 2021 tuvo que hacer una investigación para imponerles aranceles. Lavamanos inodoros en el año 2010 hubo que ponerle aranceles extras. Medias y calcetines de China, de Hong Kong, también se le puso a China, a Estados Unidos y a Panamá, pero nos estaban perjudicando grandemente. Entonces, todas estas medidas han permitido que China logre consolidar su posición como una potencia exportadora. Ahora mismo, China está fuertemente ligada a todo el sistema productivo, a toda la cadena de distribución, a toda la cadena de producción global, de suministro global. Los Estados Unidos, va a ser muy difícil para los Estados Unidos zafarse de China, porque China exportó el año pasado a Estados Unidos 440.000 millones de dólares, muchos de ellos productos intermedios para que los vehículos que se producen en Estados Unidos y todo ese tipo de cosas se puedan hacer. Tierras raras, chips y muchísimas cosas.
y los Estados Unidos le vendieron a China unos 140.000 millones de bienes. Ahora, en materia de servicios, los Estados Unidos tienen un superávit con China. Entonces, los chinos han hecho muchas cosas para ser competitivos. Los chinos también tienen una sobrecapacidad industrial. Ellos producen. Y entonces venden toda esa exceso de capacidad, los venden más baratos. Por ejemplo, BYD, que es una tremenda compañía de coches eléctricos, están destronando a Tesla y están destronando a Volkswagen y a todo el mundo. Porque utilizan todas las herramientas que les he dicho, manejo del yuan, subsidios, dumping, como han utilizado contra la República Dominicana. O sea que es complicado porque tú no puedes romper así de manera bestial, tú no puedes romper de manera inmediata, pero realmente sí hay que enfrentar la situación del yuan, que artificialmente está barato para hacer las exportaciones más competitivas y todas las subvenciones y exenciones fiscales que da el gobierno chino. Entonces la sobrecapacidad industrial, la producción masiva subvencionada por el Estado puede generar un exceso de oferta en sectores como los carros eléctricos, que ha llevado a disputas comerciales y regulaciones más estrictas. Estuve viendo que el año pasado, en el 2024, en la OMC, habían 184 investigaciones abiertas contra China. A nivel de la Organización Mundial del Comercio, países como Pakistán se están quejando de que los chinos están acabando con la industria local pakistaní porque ellos utilizan toda su sobrecapacidad y todas las subvenciones y todo eso, y el manejo del yuan lo hacen tan competitivo, tan barato, que las industrias locales en los países que negocian con China se afectan. Entonces, tensiones comerciales con Estados Unidos, con la Unión Europea, países que han expresado su preocupación por el impacto de estas regulaciones en sus industrias y lleva a disputas comerciales. También la competitividad de las empresas chinas ha consolidado su posición en sectores claves. Entonces, estamos todos atados a China. Estamos todos atados. Ayer estuve también mirando una declaración de China que decía que los países que llegan a acuerdo con los Estados Unidos en detrimento de China van a perder el mercado. Y aquí hay algo sumamente interesante. Sumamente interesante. Segundito. A ver si lo no, parece que no lo salvé. Un segundito, no se me vayan de ahí. Que sí lo tengo por aquí. Sí lo tengo por aquí. Hasta el año 22, la balanza comercial entre China y República Dominicana ha sido históricamente deficitaria para nosotros. Deficitaria. Desde el año 2019 hasta principios del año 2022, el déficit comercial nuestro, dominicano, con China, ascendió a 9.847 millones. O sea, 19, 20, 21, 22. Un segundito, por favor. En esos años nosotros exportamos a China 761 millones de dólares. Compramos en China 10.608 millones. O sea, nosotros le vendimos a China 761 millones de dólares y compramos en China 10.608 millones de dólares. Ahora tiene que ser mucho más alto el déficit porque está la recuperación, que 21, 22, 23, 24 son años en que se recuperó el comercio, la actividad comercial se volvió a dinamizar después de la pandemia. Y
China todavía continúa con su modelo de negocios. Manejo del yuan, subvenciones, dumping, exenciones fiscales para sus exportaciones. Entonces, no están perdidos. Eso es así. Radamés Morales, ese mismo es. Entonces, créanme que el gobierno norteamericano no está tan perdido. Ellos están claros en la situación que están viviendo por todo lo que los chinos hacen. La manera en cómo lo van a resolver es otra cosa. Hoy salieron para los Estados Unidos el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Hacienda de República Dominicana para reunirse con el representante comercial de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en China nosotros no vendemos tanto. Ustedes vieron en 3 años 700 y pico de millones de dólares. Pero en los Estados Unidos nuestra zona franca y nuestra industria nacional venden. Nosotros vendemos la fiel, vendemos muchísimas cosas en China, Fortimal, lo que es. Los Estados Unidos nos compran todo, hasta dulce de coco. Y también vendemos salami, de mejor calidad que el que vendemos en Haití, pero vendemos de todo. En China nosotros no podemos vender nada de eso. Y nuestra balanza comercial, aunque es deficitaria con Estados Unidos, pero nos permite que muchas industrias nacionales y de zona franca tengan acceso al mercado norteamericano. Así que nosotros necesariamente tenemos que ir a negociar con los norteamericanos que nos pusieron un 10% de arancel, aunque tenemos el DERE-CAFTA. Si tenemos un acuerdo, pues entonces debieron haberlo respetado ampliamente. Un segundito. Pero vamos a negociar con ellos porque no nos queda de otro. Y la amenaza china, pues nosotros no podemos hacer nada con ella. Ellos salen ganando negociando con Dominicana. Así que estas son informaciones que ustedes tienen que manejar, que tienen que tener para entender en parte la grave situación global que tenemos de la guerra de aranceles. Porque bien es cierto es que, por ejemplo, el precio del petróleo se cayó no solamente por la guerra de aranceles y comercial, sino también porque la OPEP comenzó, los países miembros de la OPEP comenzaron a aumentar la producción de petróleo. El gobierno norteamericano habló con Arabia Saudita y Arabia Saudita comenzó a incrementar su producción y ese aumento de la producción, entonces con el freno, como ha frenado la actividad económica a nivel global, ha hecho que la demanda de petróleo caiga y estamos entonces aquí en Dominicana con precio del petróleo más barato. Perjudica grandemente a Rusia, que ustedes saben que lo que Rusia vende es energía, petróleo, gas y ese tipo de cosas. Así que, ¿cómo se va a resolver esto? No sabemos, yo no soy un gurú, un profeta, yo solamente soy un analista de los hechos y reviso la historia. Así que yo espero que estas informaciones hayan sido de beneficio para todos ustedes y quiero sí saludar a las personas que esta noche se conectaron conmigo para un tema tan pesado y tan poco atractivo como este. Rosana, Bernabé Lundi, ¿quién más? Guillermo Morfe, que ya lo saludé. Richard Ramos, muy bienvenido. Olga Paulus, mi hermana, bienvenida. Jacqueline Angomás de Ramírez, muy bienvenida. Saludo a mi líder. Manuel Torres, mi hermano, mi hijo. Radamés Morales, también. Radamés Morales, muy bien, un placer. Reinaldo Morales, Esperanza Hernández, Víctor Díaz, un placer. Mirta Erenia, mi esposa, Odette Matos, Maritza Vicioso. Matos está por aquí, Normas Mar de Villamán, mi hermana querida. Pastor Joel Fernández, muy bienvenido. Ronnie Villamán Brito, Luis Flores, mi hermano en Chile. Mirta Félix, Estefan Milundi, ya la saludé. Ariadne Ferreras, mis saludos. Margarita Jiménez, mi hermana en La Romana. Isabel Rodríguez, Maribel Cadet, mi líder.
Miqueas Volque, un placer saludarte. Michelle Esteves, Rodolfo Batista también está viendo el video. Rodolfo, te envié el proyecto 2025. Ahora fue que lo pude encontrar. Yo tengo un lío ahí en los archivos en mi laptop. Y yo a veces no me acuerdo de cómo grabo las cosas. Y entonces, para encontrarlo es un soberano lío. Así que si ustedes me permiten, yo oro y terminamos. Y ustedes se pueden acostar y yo también. Gracias a Dios por la bendición de poder estudiar, aprender cosas. Bendícenos con tu presencia. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. China sigue siendo la segunda potencia. No se olviden de eso. No se olviden de eso. Que Dios les bendiga y que pasen buenas noches.